Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os contamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de One Piece, la esperada adaptación a imagen real del legendario manga y anime creado por Eiichiro Oda y que nos llevará a vivir 1000 aventuras de piratas este mismo 31 de agosto en Netflix. Yo soy CJ Navas y para hablar de One Piece me acompaña el marinero de agua dulce Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas y todavía me estoy sacando el C1 de pirata después de ver la serie. Decíamos que normalmente en Razones para Ver analizamos los primeros episodios de One Piece, de la serie que vamos a hablar, en este caso One Piece. En esta ocasión no son los primeros episodios, Juan. No, es la serie completa. O sea, sí. Yo creo que no la hemos ventilado del tirón. Del tirón, pero vamos, sin piedad y sin más que pausas de hidratación como los futbolistas y de ir al aseo y poca cosa más, ¿eh? Y luego te diré cuando creo que tú entraste del todo y vamos, o sea, y la compraste definitivamente y fue con un detalle de sus primeros inicios, del primer episodio, convencido. Luego lo comentamos. Es cierto que tuve un apoyo inestimable, que es que no lo vi solo, sino que tenía 2 grumetes de agua dulce viéndola alrededor y esas, quieras que no, funcionaban muy muy bien para poder ver la serie. Para aquella gente que no conozca nada sobre esta gran adaptación, hablamos de la sinopsis oficial, como siempre hacemos en Razones para Ver. Está basada, como os comentamos, en el manga más vendido de la historia de Japón, lo cual es lo mismo que decir el manga más vendido de la historia. Más de 500 millones de números se han vendido, que se dice pronto, creado por Eiichiro Oda hace ya más de 20 años. One Piece es una aventura en alta mar legendaria como ninguna otra. Monkey D. Luffy es un joven aventurero que siempre ha ansiado la libertad, así que abandona su pueblo para emprender un peligroso viaje en busca del mítico tesoro del que hablan las leyendas, el One Piece, y convertirse en el rey de los piratas. Si desea conseguirlo, tendrá que reunir a la mejor tripulación y hacerse con un barco para escudriñar cada rincón de los vastos océanos, ser más veloz que los marines y burlar a peligrosísimos rivales sin parar. Y ese es un punto de partida muy, 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 muy básico, porque como podéis comprender, pues eso, 20 años de publicación hace para que esto haya ampliado y el universo sea tremendamente rico, Juan. Sí, yo no recordaba que esto fuera lo más vendido. De hecho, el propio Oda no se le ve públicamente, pero ni siquiera imágenes suyas. Si lo busquéis sí que hay alguna imagen de referencia, pero está el fandom y para él poder tener algo de intimidad, que incluso si veis el vídeo que salió hace poco de detrás de las cámaras de Netflix, en el que salía Iñaki Godoy que iba a casa suya a visitarlo, él no sale frente a cámara en ningún momento, más que nada para que no lo estén reconociendo todo el rato por la tele. Y de hecho el peso que él tiene sobre los fans, o sea, si él estaba contento, esta serie ya tenía mucho ganado, que ha sido así. Sí, es y que además sigue la pie del cañón, o sea, tiene un método de trabajo absolutamente estajonovista, lo sigue haciendo todas las semanas el Soro. Recordemos, por ejemplo, que Dragon Ball hace mucho tiempo que su creador Akira Toriyama no está en el día a día del proceso de creación de lo que es el manga original. Yo recuerdo hablarme de esta serie, yo creo que fue en su momento Roberto Pastor, hace ya más de 10 años, cuando ya era el fenómeno. Evidentemente ha tenido 20 años o 10 años posteriormente para seguir convirtiéndose en el fenómeno que es a día de hoy, porque fue ese primer golpe con el manga y posteriormente con el anime, que nuevamente es de las series más vistas. De hecho, una de las cosas que teníamos puesto aquí es que fue más visto durante el año pasado que la propia Stranger Things, Juan. Sí, todo un éxito. Yo recuerdo haber visto capítulos del manga hace muchísimos años, leerme algunos episodios de los primeros tebeos, los primeros mangas, perdón, hace muchos años, y la verdad es que, no sé, había como un calorcito ahí en el ambiente de que la gente estaba esperando esto y a priori tenía mucha mejor pinta que la última adaptación que tuvimos de live action de un manga por parte de Netflix, que fue aquel Cowboy Bebop, que no pasó el corte ni del primer episodio. Aquí yo he estado encantadísimo con la serie. Vamos, que me lo he pasado bomba. Es uno de los grandes proyectos para este 2023 de Netflix. Llevan más de un año anunciando desde que empezó en su momento el acuerdo inicial, que no tuvo que ser nada sencillo para llevarlo a imagen real. Se estiman más de 18 millones de dólares lo que se han gastado por episodio, así que iríamos a unos 150 millones, que no es ninguna tontería para una serie corriendo los tiempos que están corriendo actualmente. Se ha rodado en Ciudad del Cabo la gran mayoría de todas las escenas y yo tenía muchas ganas y mucha curiosidad por verla, porque siempre he visto los dibujos. Esa parte de piratas a mí no es un género que en general
general me atraiga, o que digas, no he tenido ese sentimiento inicial ni de las películas clásicas, ni siquiera cuando se pusieron de moda hace 20 años con todas las adaptaciones de Disney con Johnny Depp. Pero es cierto que yo creo que aquí lo que tenemos es mucho más que piratas. Tenemos una grandísima historia con un mundo muy bien conformado, que yo creo que podemos ir comentando poco a poco cuando después de que, como siempre hacemos, escuchemos el tráiler. Well, fame, power. I found everything this world has to offer. Free yourselves. Take to the seas. My treasure is yours to find. So what do you say? Are you with me? Mutiny. Juan, estamos ya de vuelta. ¿Tú qué conocías de One Piece y qué te esperabas antes de empezar a ver la serie? Yo conocía un poco la repercusión, había leído algunos mangas hace muchos años, incluso creo que había visto algunos capítulos del anime, leí más manga que del anime. No mucho, porque es súper extensa la obra y al final no te da el dinero, siendo joven no te daba para todo. Ya te digo, y esos primeros anuncios por parte de Netflix, live action y tal, a mí me tenían un poco... Vamos, yo me esperaba otro mojón a la altura de Cowboy Bebop y de otro y con perdón, y de las adaptaciones de Disney live action, porque es que me cuesta recordar una buena, igual me quedaba con las que son 100% CGI, porque las otras es que ni una. Y que tienen un problema, que siempre he pensado que tenían un problema, que es la traslación tal cual, 1:1 de lo que era el dibujo, y aquí, sin embargo, creo que está muy bien interpretado. Recuerda mucho al dibujo, pero sí que se adapta de otra manera. Es como más realista, se ha tenido en cuenta muchas cosas. Pensamos que One Piece es un mundo en el que es un mundo de piratería, pero que tiene elementos y toques actuales, como por ejemplo, no llevan botas, no llevan zapatos de la época, llevan zapatillas. Podemos ver unas Converse o podemos ver una Puma por ahí en medio. De hecho, uno de los primeros enemigos de los episodios lo que lleva son unas zapatillas Puma, con el logo 100% visible. O hay un primer plano, creo que en los últimos episodios, de unas Chuck Taylor, me refiero. Es un mundo, es como una mezcla, las ropas... Algunas sí que recuerdan a esa época, pero otras, sin embargo, son trajes actuales que llevaría una persona que va vestida de gala, por ejemplo. No sé, son esas pequeñas cositas que yo tenía en mi cabeza al ver los primeros trailers, que pensaba que no iban a funcionar, y sin embargo, oye, funciona todo bien, es parte de la magia de todo, y muy contento. Y la historia, es que ya la premisa, el arranque me parece espectacular. Nos pone en la piel de que han capturado al rey de los piratas, que cuando se ve quién es el rey de los piratas, estoy convencido de que tú ya estabas dentro, comprado y firmado, y dame más temporadas de esto, porque era nada más y nada menos que Michael Dorman haciendo de Gold Roger, el rey de los piratas, y lo que él... Y digamos, lo que vemos es su ejecución, y en ese momento él dice que tiene su tesoro, el One Piece, enterrado y escondido por alguna parte del océano. Y entonces, claro, lo que hace todo el mundo es salir corriendo, convertirse en pirata. Todo el mundo se convierte en un pirata. Y entonces entramos en este mundo de fantasía que es la gran época, la gran edad dorada de la piratería. Algo que aquí acabó, porque aquí recordemos que no duró ni 100 años en el mundo real. Y aquí es un mundo completamente de piratas, de fantasía y todo mezclado. Yo, por lo que estabas contando, la primera es, yo la reconocí por un gesto que hace con la boca que es muy característico. Michael Dorman, para aquellos que no lo sepáis, es el protagonista de una de mis series favoritas de siempre, que es Patriot, y yo creo que es mucho más conocido por su personaje de Gordo Stevens en Para toda la humanidad, en la serie de Apple TV Plus, y le reconocí. Mira que está bajo una tonelada de silicona por encima y de caracterizado totalmente. Yo esperaba que iba a salir muchísimo a lo largo de esta temporada, y como dice, es el detonante para ese mundo en el que nos vamos a encontrar a todos nuestros protagonistas, porque la primera temporada
lo que tenemos fundamentalmente, Juan, es a Monkey D. Luffy montando su grupo, montando al final, él necesita un barco y necesita una tripulación. Y eso es lo que vamos a ir viendo junto a todas las aventuras en ese universo fantástico que contabas tú, que mezcla absolutamente de todo, porque tenemos personajes mitológicos, tenemos hombres pez, tenemos una cosa que a mí me fascina, que es la telefonía y los altavoces, que no quiero revelarlo a aquellos que no lo conozcáis, porque de verdad que es que no pude, la primera vez que ocurre, digo, no puede ser verdad, me pareció divertidísima. En el oído te dio asquete y es todo. Que es una cosa de decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Me pareció espectacular y cosas que de verdad en otro momento no debería funcionar. Es una serie que yo he estado viendo, a lo mejor también porque estaba con las crías y porque estaba muy mentalizado de voy a ver una historia de aventuras quizás más para adolescentes que para público adulto, que luego contaremos o hablaremos de que yo creo que cuando tiene que tener golpes dramáticos los tiene y los tiene bastante pronunciados a lo largo de la temporada. A mí me ha encantado, de verdad, está constantemente con una sonrisa en la boca, incluso con alguna carcajada en determinados momentos, y el nivel de producción que se nota. Es decir, y es complicado hacer en la imagen real cosas que evidentemente el manga y el anime te permiten, como los poderes de alguno de los personajes. Yo no sé si lo hacen bien del todo o no, pero sí es cierto que en ningún momento me han sacado del mundo. Me he creído que esto es un mundo con toda su idiosincrasia, con todos sus problemas, pero que al final todas estas piezas muy locas entre sí, que no deberían encajar, encajan dentro de esta propuesta, que quizás es parte del éxito que ha tenido originalmente el manga y el anime. A mí me recordó de inmediato los siguientes compases, porque lo que tenemos es al primer protagonista, que es Monkey D. Luffy, al que interpreta Iñaki Godoy, que claro, su leitmotiv es conseguir un barco, conseguir una tripulación, un mapa del tesoro y conseguir y convertirse en el pirata más grande de todos los tiempos. Que claro, a mí no para de recordarme, no a Piratas del Caribe, que siempre es la referencia que siempre sale, sino a la saga Monkey Island. Sí, totalmente. Claro, sí, es que era como, un tropo de Guy Buster Threepwood. Y también en un mundo de fantasía, en un mundo cómico, con sus propias normas. Y ese inicio, claro, a mí me ganó en ese momento, porque no paraba de recordarme a mi infancia jugando a esos juegos de PC. Creo que acierta en muchas cosas, la serie es amena, es divertida, el mundo de fantasía está genial. Creo que el gran acierto ha sido no americanizar la serie, porque es un gran problema de cuando se hace un live action, incluso de mangas y de animes, que se americanizan demasiado, pero tampoco es una representación de Japón, ya que los propios japoneses son muy introspectivos, tienen siempre esos sentimientos reprimidos, y estos al final es como ellos cuando hacen normalmente, siempre hay excepciones que son más realistas, pero siempre que tratan de hacer un mundo, intentan hacer lo que a ellos les gustaría que fuera Japón. Y en este caso tenemos una amalgama occidental, americana, japonesa, africana, sudamericana, latinoamericana, perdón, todo como lo que tú decías, es toda una unión que no tendría por qué encajar nada, pero sin embargo funciona perfectamente y te lo crees. Y luego, para mí el segundo gran acierto, que el manga ya le dedicaba varios arcos de la historia a esto, es hablar del pasado de los personajes, porque a mí me ha sorprendido mucho ver que eso se ha trasladado de esta manera y que funciona tan bien, porque al final lo que tenemos es una primera temporada en la que se está conformando un grupo que no se conoce y en el que llegamos a conocer bien a todos los personajes que van a formar esa banda y me ha encantado. Creo que no me esperaba ver una serie tan de personajes aquí, me esperaba algo más de aventura todavía, sin embargo. Hablemos, si te parece, de los 5 personajes protagonistas, luego vamos a hablar de alguno de los secundarios, más allá del personaje de Michael Dorman como Gold Roger, como el legendario rey de los piratas con el que arranca la serie, y el casting, porque al final es uno de los grandes hándicaps que podría tener la serie, que se te cayese por alguno de ellos. Yo, de la forma general, creo que tanto el casting como los personajes, y creo que es uno de los grandes puntos fuertes que tiene la serie, son perfectamente diferenciados. O sea, desde el principio conoces que cada personaje tiene sus filias, sus fobias, sus anhelos, que es una cosa que se
comenta muchísimo a lo largo de la serie, de todo el mundo tiene un objetivo en la vida y todos van a ayudarse. Es una serie que salta muchísimo la amistad, es algo que está a pie de calle en la boca de Luffy constantemente, de estos son mis amigos y a los amigos hay que ayudarlos, hay que ser buena gente, y yo creo que en esa parte transmite valores muy muy buenas las series. Empezamos, si te parece, por Iñaki Godoy, que hace un Luffy que yo creo que sería el personaje, evidentemente, ya no solo por ser el protagonista, sino por, creo que de otra forma podría quedar como el tonto, podría quedar como el inocente, podría quedar de muchas de esas cosas, y yo creo que lo borda, de verdad que no puedo decir nada en contra de él, te transmite un entusiasmo que no para, aunque cuando tiene que cabrearse se cabrea, especialmente cuando alguien se mete con sus amigos, más que incluso con él, con la parte familiar que conocemos en esos flashbacks del pasado que comentabas tú, pero yo creo que él de verdad que es un chaval que ha hecho relativamente poco recién en los últimos tiempos, es alguien llegado al mundo de la interpretación, sobre el que será puesto pues es un proyecto de 150 millones de dólares en las espaldas, y yo creo que lo supera con creces. Sí, a mí me gusta mucho el personaje, pues lo estaba viendo, estaba pensando, es que es la persona que yo querría tener cerca para enfrentarme a algo desconocido, o algo nuevo, a alguien que tirara para adelante del grupo todo el rato, que cuando estuvieras decaído te sacara una sonrisa haciendo el tonto, o te animase siempre. Creo que está muy bien. De hecho, él en él explicaba que cuando fue al casting no sabía ni para qué personaje iba, ni siquiera para la serie a la que iba, que simplemente le habían dicho que tenía que ser alguien echado para adelante, siempre sonriendo, optimista y todo. Incluso él se llevó una foto de él cuando tenía 11 años porque su madre decía que es el momento en el que lo vio más feliz de su vida, y llevaba esa fotografía consigo para recordárselo todo momento. Creo que él se cree el personaje, o sea, si algo que me ha gustado de la serie es que ves que todos reman a favor, que muchas veces ves películas o series así un poco más locas, más infantiles quizá y tal, y ves que tienes ahí actores serios que ni se lo creen ni tienen ganas de creérselo, y aquí sin embargo todo el mundo ha remado a favor, lo que tú decías, y Iñaki Godoy es que vamos, o sea, yo creo que perfecto para el papel, es que ahora no, a mí no se me ocurría nadie más. Tenemos luego posteriormente la primera persona que él de alguna forma recoge o convence para que se una a su tripulación es a Roronoa Zoro, que interpretado por Mackenyu, que es el samurái, es el espadachín, es el luchador que tiene la tripulación. No es la primera persona que conoce Luffy, que es Kobe, que luego tiene una trama secundaria que luego posteriormente converge, porque la idea de Kobe siempre había sido trabajar para ese organismo. El mundo de One Piece lo que hay es una especie de gobierno multinacional, hay naciones, pero realmente hay un gobierno que los suplanta o que los supervisa de alguna forma a todos, y una organización armada que es precisamente la armada, que son los marines, porque evidentemente todo fundamentalmente es océano, y Kobe, como os digo, lo que quería era unirse desde siempre a los marines. ¿Qué te ha parecido este Roronoa Zoro y qué te ha parecido sus escenas de acción con esos 3 katanas? Porque no lleva 2, no lleva una, lleva 3 katanas. La tercera la sujeta con la boca. A mí me ha gustado mucho. Y ya te digo, o sea, es una serie que me ha sorprendido por sus actores también, porque están entregadísimos. A Mackenyu ya sí que es más experto, porque sí que ha salido en más adaptaciones live action. De hecho, si no me equivoco, es el protagonista de la última versión de Caballeros del Zodiaco, que se estrenó hace no mucho. Lo hemos visto en la segunda parte de Pacific Rim o sea, este chico ya sí que viene experto en este tipo de series y de películas. Creo que es el matón del grupo, que no sabemos por qué está siempre serio, luego acabamos entendiendo por qué cuando vemos y conocemos parte de la historia de su pasado, pero bien, muy contento. Y luego la otra que me ha encantado sobre todo, Emily Rath, que me sonaba muchísimo, la estaba viendo todo el rato y me sonaba muchísimo. Digo, me cago en la leche. Si salía en Hunters, que la serie de Al Pacino, tristemente serie acabada, cancelada, y de la que creo que nadie se va a acordar, con la serie con más premisa y más ganas de ver, y luego el mayor bluff. Y no sé, esta sí que su arco es como el más importante de todos, quizá, de todos los personajes que tenemos, y también es que entregadísima, y luego comentabas algo de las prótesis con Dorman y todo, lo increíblemente bien hechas que están las peleas con todos ellos, coordinados, saltando uno con el otro.
Yo estoy fascinado, incluso personajes con prótesis en la cara, en el cuerpo, en todas partes, y que todo eso funcione, porque además la cámara se mueve a una velocidad espectacular en las batallas. Sí, en los enfoques, incluso en los momentos quietos, juegan muchísimo a intentar replicar, ya no solamente los momentos en los que tenemos la pantalla partida en 3 o 4 como si fuesen paneles de cómics, sino yo creo que la propia posición de la cámara y el tipo de, sobre todo a Luffy, muchas veces de la que le encuadran es de abajo hacia arriba o de hacia arriba hacia abajo, que es una imagen mucho más de cómic que de cámara normal. Ahí lo ha establecido mucho el director de los 2 primeros episodios, que es Mark Jobst, que es alguien que trabajó en su momento en todas las series de Marvel inicialmente de Netflix, ahora disponibles en Disney Plus, en Daredevil, en Jessica Jones y en absolutamente todas, y que luego estuvo en cosas como Berlin Station, y ahí yo creo que marca muchísimo el camino de un estilo distinto visual. Yo creo que si le notas, ves escenas más allá de que ver los personajes, ves escenas y se nota que es algo diferente. A mí Nami me ha encantado, me ha gustado muchísimo, es esta ladrona, pero que su objetivo siempre ha sido crear un mapa del mundo, porque no hay tantos en el mapas, y al final necesitas un mapa para navegar y saber dónde están las islas y dónde pueden estar escondidos o las distintas guarniciones de los marines si eres piratas, y viceversa, si eres los marines intentar saber dónde están los piratas. Hay 2 miembros más de la tripulación, que es Usopp, por un lado, que también quiere ser capitán, que está interpretado por Jacob Romero, y el último que se une a ellos, que es el cocinero, porque al final toda tripulación necesita un cocinero para poder comer, que es Sanji, interpretado por Taz Skylar. ¿Qué te han parecido estos dos? Bueno, yo creo que con Jacob Romero haciendo de Usopp creo que es con el que más me he reído. Tiene algunos momentazos, algunas frases que suelta ahí que no te la ves venir y me he partido el culo con él. Y luego lo curioso, bueno, que es quizá el menos aventurero, un personaje un poco más apagado, pero con su gran corazón, que lo que quiere es pues ser un gran aventurero. Y luego Sanji, que interpreta Taz Skylar, lo curioso de este personaje es que tiene doble nacionalidad inglesa, porque el señor se ha creado en Tenerife y habla un castellano perfecto. De hecho, no lo he comprobado, pero tengo la duda de si en el doblaje español es él quien pone la voz, porque juraría que es el mismo quien se dobla en castellano. Y también espectacular. Creo que para mí es el que mejor coreografiado está, el que tiene las mejores escenas de pelea, aunque lo vemos un poquito menos en la serie. Y la verdad es que, no sé, es que es lo que te digo, es que no hay nadie mal, es que está todo el mundo entregado a la causa. Totalmente. Sanji pelea no con espadas, sino con su cuerpo, con los puños, pero especialmente con las piernas. Lo que hace son muchísimas patadas voladoras, para arriba, para abajo, para izquierda, para la derecha, y luego es un grandísimo cocinero. Lo que vimos es muchísimas escenas de cocina, y tiene uno de esos flashbacks que ninguno es divertido, ninguno es especialmente, pero el suyo es especialmente dramático. El de Nami también lo es, pero el de Sanji no me esperaba para nada lo que nos cuentan El en mejor, medio de los momentos que me llegó al corazón. De verdad que me pareció espectacular lo que contaban ahí, y cómo yo creo que es algo que consiguen hacer muy bien a lo largo de toda la serie, que es, te presentan un personaje, crees que cómo va a ser de una forma, o al final te tiras el estereotipo, y logran siempre tener una intrahistoria y tener siempre algún flashback en el que te cambia muchísimo la percepción que tienes del personaje posteriormente. Me ha recordado, salvando todas las distancias, pero muchísimo a Lost, especialmente la primera temporada de Lost, de cuando lo veíamos en la isla y utilizaban esos flashbacks para que conocieses más en su momento. Recuerdo especialmente el episodio de Locke, ¿no? Pero eso me ha ocurrido especialmente con el de Sanji, que me pareció brutal lo que nos contaban ahí. Sí, esto sí, si no me equivoco, lo que hace la serie es coger los 5 primeros grandes arcos del manga y del anime, y es lo que vemos aquí en esta primera temporada. Que de hecho, si no me equivoco, iban a ser 10 episodios, y no 8. Originalmente eran 10 y finalmente son 8, sí. Pandemia por medio. Y no sé si te ha pasado a ti, pero ¿no te ha resultado un poco raro la duración de los episodios? Me refiero a una serie que va enfocada a un público quizá más joven, 1 hora de duración, te encuentras una serie más dramática de lo que te esperabas. O sea, a mí me ha ganado por esa parte, pero sí me ha parecido, o sea, capítulos como muy largos para el público al que van destinados. Yo creo que al final Netflix sabe que la gente lo va a ver o lo va a parar y va a ver el siguiente. Sí me ha llamado la atención, por ejemplo, que el último yo creo que es el más corto de todos. O sea, no llegaba a los 50 minutos, si no recuerdo yo mal de cabeza. Creo que les ha afectado muchísimo, como decías tú, la pandemia y los problemas de rodaje, el hecho de que recortasen de 10 a 8. A lo mejor iban a ser episodios más cortos de 40, y cuando lo comprimieron en 8 por el tema de rodaje y el tema de presupuesto, decidieron alargar la duración de cada uno.
pero yo creo que ese tema de duración creo que les afecta menos para este tipo de producto. Y lo que digo, si la experiencia de primera mano, que no deja de ser la anécdota de gente joven viéndolo, es la que tengo al lado, es dar lo mismo lo que durase, porque se la van a cargar en un día conforme la gente empiece a verlo. Eso yo creo que es lo que va a ocurrir. Creo que va a ser un gran éxito para Netflix. Y yo creo que en eso coincides también tú conmigo, Juan. Ya no solamente por la cantidad de fans que tienen, que van a verlo sí o sí, sino creo que aquí va a haber un efecto ola de una serie que se va a ver Sí. muchísimo, muchísimo en la plataforma del Gigante Rojo. Yo tengo esa percepción, creo que lo hablábamos fuera de micro ayer, que yo me sorprendió mucho. Lo primero que dije, digo, si el resto de la serie está a la altura del primer episodio, esto huele a un gran éxito. Igual nos equivocamos, porque aquí nadie sabe de todo, pero... Pero sí, yo tengo esa sensación de que puede ser un gran éxito y un relevo para cosas que se le han acabado a Netflix o cosas que no se están hablando tanto ya. Porque, por ejemplo, de Stranger Things me da la sensación de que después de esta última temporada la gente como que si viene bien y si no viene tan bien. Yo creo que se espera mucho la última. Otra cosa es que ellos tienen la esperanza que los spin-offs le permita hacer eso. Yo eso no lo tengo tan claro. Y ahí me voy, por ejemplo, a la referencia de The Walking Dead, que sí, que han tenido su público, pero nunca han logrado, desde luego, tener el éxito que han tenido. Y no será por falta de esfuerzos, ni por utilizar a personajes de la serie madre, ni cosas similares. Creo que aquí, nuevamente, es que tenemos, es decir, 10, 12, 15, 20 temporadas. Aquí tiene Netflix perfectamente para hacer, si quiere alargar el chicle, porque además están escritas. Es que solamente tienen que adaptarla y, evidentemente, entender lo que hay y los presupuestos que tengan, pero yo creo que tienen, si esto les funciona bien, para tener una serie en la que no sé si cada año y medio, en bloques de más episodios, de menos episodios, pero tienen desde luego para seguir haciéndolo, más allá de que crezcan los chiquillos, que es otra cosa. Es cierto que no son adolescentes, que ya están en veintitantos y que no van a cambiar muchísimo. También hay que ver cuánto tiempo que tienen ganas de seguir haciendo las series, y dentro de 15 años todavía está Iñaki Godoy con ganas de hacer de Luffy y si pueda seguir haciendo lo mismo, que ese será otro de los problemas, pero bueno, que ese será un problema futuro que ojalá tuviese Netflix, ¿no? Ya, ojalá les encantaría que todo el problema fuese ese de ahí. Terminamos, Juan, como siempre, diciendo a quién recomendamos la serie, a quién recomendamos que vea One Piece. Jolín, yo, pues sobre todo a la gente que tenga chavalada, chiquillada en casa. Es una serie tremendamente familiar que me ha sorprendido algún momento porque es una serie para 12 años en la que se ve a alguien partido por la mitad y sangre. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, pero aún así, sí, una serie tremendamente familiar, divertida, fresca, porque a mí sí que las series y películas de piratas siempre me gustan, entonces ahí me tienen muy adentro. Pues en general eso, algo muy familiar y para disfrutar en casa, ligera y a la vez dura en algunos momentos. Creo que está muy bien equilibrada, que puede llamar bien la atención de quien ya conoce la historia y quien ha disfrutado con sus historias, y también para alguien que llegue de nuevas. Es que creo que está muy, muy bien hecho. Creo que es una serie tremendamente disfrutable, creo que es un gran plan para este fin de semana. Como dice Juan, si tenéis familia, tenéis críos, ya no pequeños, pero sí preadolescentes o adolescentes, creo que van a disfrutar mucho, y creo que también vosotros. O sea, no es una serie de mis hijas les ha gustado y a mí, bueno, pues la he visto con ellas y es la sensación de lo estamos viendo en familia. No, a mí me ha gustado mucho. De verdad que a mí me ha entretenido mucho, me ha parecido una muy buena serie, con el muy claro, muy, muy honesta consigo misma con lo que quiere contar, con un prodigio de imaginación en cuanto a las razas, la forma de funcionar el universo, el mundo en el que se traslada absolutamente todo, y con unas grandes interpretaciones, como os digo, con personajes tremendamente carismáticos y que cada uno de ellos son diferentes del resto, que no es algo que normalmente tengamos, además cuando hay, y hemos nombrado solamente los personajes principales, tenemos luego posteriormente al vicealmirante, por ejemplo, de la flota, que va a ser uno de los grandes antagonistas del grupo, que me parece, además es un actor mayor con un gravitas espectacular, el chef con el que trabaja, el cocinero originalmente, con él cuando conocen en su momento a Sanji, que también es otro personaje, me gusta mucho. Los adultos en general cuando salen están muy muy bien todos los personajes, y luego el gran malo de esta primera temporada, el gran antagonista, que es Arlong, que es un hombre pez, realmente un hombre tiburón espada, en el que tengo mis más momentos, es quizá el único momento en el que el maquillaje me ha llegado para la tarde de la nariz, pero nuevamente encaja bien con el mundo y te lo crees y funciona muy bien. A mí de verdad que me ha gustado mucho y no dejamos de recomendar, de verdad, lo habéis oído, no lo hemos cargado, vamos, conforme nos llegaron los screens para poder verlo, para poder comentarlo todo aquí en Razones para Ver. Nos vamos despidiendo ya, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo, nos vemos.
Y a todos vosotros, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde tenemos esa nueva colección, tanto de camisetas como de chapas, tazas e imanes, homenaje a The Bear, a esa segunda temporada que ya se ha estrenado en Disney Plus, de la que para mí es la mejor serie de este 2023. Eso y mucho más lo tenéis como siempre en fueradeseries.com/tienda. Pasaros por allí, que seguro que tenemos algo que os gusta. Mucha más información en Fuera de Series. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.